¿Alguna vez te has sentido invisible? Estar en un lugar donde todos te observan, pero nadie realmente te ve. Luis sabía exactamente cómo se sentía. Su jornada comenzaba mucho antes de que saliera el sol, antes de que la ciudad despertara, antes de que alguien siquiera notara su presencia. El aire fresco de la madrugada lo envolvía cuando cruzaba las puertas de vidrio del rascacielos más lujoso de la ciudad, un edificio que albergaba a los hombres más ricos, poderosos e influyentes. Empresarios, herederos, magnates de la tecnología, personas que lo tenían todo. Pero Luis no era más que una sombra en la recepción. Después de 10 años allí, ya estaba acostumbrado a la invisibilidad, al olvido. Siempre llegaba el primero y se iba el último, con su uniforme perfectamente pulido, su postura erguida y su voz siempre respetuosa. Pero para los residentes de ese edificio, no era más que un detalle insignificante en el grandioso escenario de oro y mármol. Un portero, un espectro entre el lujo y la ostentación. Carlos Martínez era uno de esos residentes. Multimillonario, dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del país. Una figura que representaba el poder y la arrogancia. Carlos era el tipo de hombre que consideraba que el tiempo era dinero y que el dinero era lo único que realmente importaba. Aquella mañana entró al edificio con la misma prisa de siempre. Su costoso reloj reflejaba las luces del vestíbulo mientras cruzaba la recepción sin siquiera disminuir la velocidad. «Buenos días, señor Carlos», saludó Luis con su tono profesional, neutral. Pero el multimillonario ni lo miró. Pasó de largo, como si Luis no existiera. Luis ya sabía que algunos ricos eran educados. Otros simplemente pasaban por alto a los demás, como si no fueran más que una sombra. Esa tarde lluviosa, Carlos volvía de una reunión cuando el ascensor tardó más de lo esperado. Irritado, giró sobre sus talones y lanzó una mirada impaciente hacia Luis. «Este ascensor es más lento de lo que debería. ¿Qué hacen todo el día que no lo arreglan?», dijo con desdén. Luis solo asintió. Sabía que, en el mundo de Carlos, empleados como él no eran más que piezas desechables. Pero lo que Luis no sabía era que, en unas pocas horas, su relación con Carlos cambiaría para siempre. La lluvia caía suavemente esa noche. Las calles brillaban bajo la luz de los faroles, reflejando la ciudad que nunca dormía. Mientras terminaba su turno, Luis revisaba los registros del día. El reloj de la recepción marcaba las 10 de la noche, y el edificio de lujo estaba en completo silencio, salvo por algunos residentes que regresaban de cenas elegantes. Fuera, los coches de lujo esperaban listos para llevar a sus jefes a donde quisieran. Fue entonces cuando Carlos apareció de nuevo. Su traje oscuro seguía impecable. Su costoso perfume flotaba en el aire, pero algo estaba diferente. Su paso ya no era tan firme, su rostro estaba pálido, y un dolor agudo en el pecho lo hizo llevarse una mano al corazón. Respiró hondo, intentando ignorarlo. Él nunca se enfermaba. Pero Luis, con su mirada atenta, percibió el cambio. El multimillonario entró al ascensor y presionó el botón de su piso. Las puertas se cerraron suavemente, aislándolo del mundo exterior. Sin embargo, en medio del trayecto, el dolor en su pecho se volvió insoportable. Era como si un peso enorme lo aplastara, y el aire desapareciera de sus pulmones. Intentó apoyarse en la pared del ascensor, pero sus piernas no lo sostenían. La luz fluorescente del ascensor brillaba intensamente. Los ruidos a su alrededor parecían lejanos, como si estuviera sumido en el agua. Su corazón latía desbocado, un tambor retumbando en su pecho. Con esfuerzo, intentó extender la mano para presionar el botón de emergencia, pero sus dedos ya no respondían. Un hormigueo cruel subía por sus brazos y, de repente, todo se oscureció. Su cuerpo cayó al frío suelo del ascensor, y las cámaras de seguridad grabaron el instante exacto de su colapso. El sistema detectó la falla y emitió una alerta en la recepción. Luis escuchó el pitido agudo del sistema de seguridad. Algo no estaba bien. Sin pensarlo, corrió hacia el ascensor con el botiquín de primeros auxilios,
Deslizó su tarjeta de seguridad y forzó las puertas. Allí, tendido en el suelo, estaba Carlos Martínez. Sus ojos reflejaban terror. Luis lo reconoció al instante. Un infarto. Lo había visto antes, con su propio padre años atrás. Si no actuaban rápidamente, Carlos no sobreviviría. Luis pudo haber llamado simplemente a la ambulancia y esperar, pero no lo hizo. Se agachó junto a él, verificó su pulso y trató de mantenerlo consciente. Los latidos de Carlos eran erráticos. Luis murmuró en voz baja, indicando el lugar exacto donde debía aplicar presión. En ese momento, el portero, que siempre había sido ignorado, era la única esperanza de vida para el hombre más poderoso del edificio. Con manos temblorosas, Luis marcó el número de emergencias, y mientras esperaban la ambulancia, mantuvo a Carlos despierto, alentándolo a respirar profundamente. Por primera vez, el multimillonario escuchaba la voz del hombre al que siempre había considerado invisible. Cuando los paramédicos llegaron, Luis no perdió tiempo. «Ha tenido un infarto», explicó con firmeza, ayudando a levantar a Carlos, debilitado. Carlos no podía decir nada, pero antes de ser colocado en la camilla, sus ojos se encontraron con los de Luis. Por un breve momento, lo vio realmente, por primera vez en su vida. La luz del día entró en la habitación del hospital, donde el olor estéril y el sonido de los monitores cardíacos llenaban el aire. Carlos parpadeó varias veces intentando ubicarse. Estaba vivo. Lo primero que sintió fue el dolor en el pecho, un recordatorio de que no era invencible. Lo segundo fue el silencio. Por primera vez en años, no había reuniones, ni llamadas, ni contratos, ni números dando vueltas en su mente. Solo el vacío. Permaneció allí, mirando el techo, tratando de procesar lo que había sucedido. Recordó la presión en su pecho, la sensación de que la muerte se acercaba, y recordó el momento en que cayó en el ascensor, solo e indefenso. Entonces recordó a Luis, el portero, el hombre al que siempre había ignorado. Ese hombre que, aquella noche, fue la única persona que realmente importó. Durante años, Carlos vio a personas como Luis, solo como empleados, pequeñas piezas en la maquinaria de su imperio. Pero ahora, su perspectiva había cambiado. Se preguntaba qué impulsaba a esas personas a seguir adelante, invisibles ante todos, pero presentes en los momentos más cruciales. ¿Alguna vez te has preguntado qué sueños podrían tener personas como Luis? ¿Tendría él una familia? ¿Un plan para su vida más allá de su trabajo en la portería? Mientras pensaba en estas preguntas, Carlos se dio cuenta de algo que le incomodó profundamente. No sabía nada sobre Luis, y eso le inquietó. El día que recibió el alta en el hospital, en lugar de ir directamente a su casa, pidió al chofer que tomara un desvío. Necesitaba resolver algo. Al llegar al vestíbulo del edificio, todo parecía igual. Los mismos empleados cumpliendo con sus rutinas. El aroma familiar del café flotando en el aire. Y allí, en su puesto habitual, estaba Luis, como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Carlos se acercó lentamente, sin la prisa habitual. Luis levantó la vista, sorprendido de verlo allí. El multimillonario guardó silencio unos segundos, buscando las palabras adecuadas, y luego hizo algo que jamás hubiera imaginado. Extendió la mano. «Tú me salvaste», dijo Carlos, con la voz cargada de emoción. Luis miró la mano extendida. Podía haberla ignorado, fingir que no significaba nada. Pero algo en su interior le dijo que ese gesto no era vacío. Así que, con firmeza y respeto, estrechó la mano del multimillonario. «Lo hice porque era lo correcto», murmuró Luis. Pero ambos sabían que no cualquiera lo habría hecho. Carlos respiró hondo. Nunca había sido un hombre de muchas palabras, pero sabía que debía retribuir de alguna manera, y no solo por gratitud. «Quiero hacer algo por ti, lo que sea». Luis frunció el ceño, intuyendo hacia dónde iba la conversación. «No quiero tu dinero», respondió. Carlos soltó una leve risa. Ya me imaginaba esa respuesta.
Pero no se trata de eso. Hizo una pausa. Solo necesito hacer algo. Luis dudó. Nunca, en todos sus años trabajando en ese edificio, había imaginado que estaría frente a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, escuchando un pedido tan sincero. Si pudieras hacer cualquier cosa ahora, sin barreras, ¿cuál sería tu mayor sueño?, preguntó Carlos, mirándolo a los ojos. La pregunta tomó a Luis por sorpresa. No era una oferta de dinero, sino una oportunidad de ser escuchado. Bajó la mirada por un momento, respiró hondo y sin pensarlo mucho, dijo: abrir un restaurante. Las palabras salieron más rápido de lo que esperaba, pero al instante parecían las correctas. Carlos sonrió por primera vez, no como un multimillonario, sino como un hombre genuinamente interesado. Entonces hagámoslo realidad. Los días siguientes fueron extraños para Luis. Fuera, todo seguía igual. Su uniforme impecable, su postura atenta, su profesionalismo inquebrantable. Pero ahora las miradas sobre él eran diferentes. La gente en el edificio susurraba sobre él. El héroe inesperado. El portero que salvó al multimillonario. Pero Luis no se veía así. Solo había hecho lo que era correcto y no esperaba nada más. Un día, un sobre fue dejado discretamente en su puesto de trabajo. Al principio, casi lo ignoró. Pero cuando vio su nombre en el destinatario, se detuvo. Era de Carlos Martínez. Abrió el sobre con cautela. Dentro había una sola hoja de papel, un documento con el membrete de una gran empresa. Era una propuesta. El multimillonario había cumplido su promesa. La inversión para abrir el restaurante de Luis estaba ahora oficial. Luis tragó saliva, sintiendo el peso del papel entre sus dedos. Miró las letras bien impresas una vez más. No lo esperaba. No sabía cómo reaccionar. Aceptar parecía traicionar todo en lo que había creído. No quería ser comprado. No quería que aquello pareciera un acto de caridad. Pero rechazarlo sería demasiado orgullo. Sería darle la espalda a la oportunidad que siempre soñó. Por primera vez en años, Luis entendió que estaba frente a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Así que, sin pensarlo más, tomó el sobre y subió hasta la azotea. Allí Sir Carlos estaba sentado en la terraza, con una taza de café a su lado, analizando unos documentos bajo la luz suave del atardecer. Al ver a Luis acercarse, sonrió. Pensé que tardarías más en venir. Luis colocó el sobre la mesa. Su voz era firme, pero respetuosa. No puedo aceptarlo de esta manera, Carlos. Carlos se recostó en su silla pensativo. El silencio se alargó unos segundos. Luego, Carlos rió. ¿Qué propones? Luis se acercó, se sentó y miró a Carlos. Quiero una inversión, no un regalo. Quiero pagar cada centavo con trabajo y ganancias. Quiero que esto sea un negocio, no un favor. Carlos lo observó por un instante. Luego tomó una pluma, tachó algunas líneas del contrato y deslizó el papel de vuelta hacia Luis. Sin donaciones. Solo una inversión de riesgo. Si el restaurante fracasa, tú asumes la deuda. Si tiene éxito, me pagas con el crecimiento del negocio. Luis analizó la nueva propuesta. Ahora sí, esto era justo. Tomó la pluma y firmó. Los dos se dieron la mano, pero esta vez no como jefe y empleado, sino como verdaderos socios. La noche de la inauguración fue diferente a cualquier otra en la vida de Luis. El restaurante estaba lleno, no solo de clientes, sino de historias. Muchos de los empleados que contrató eran como él había sido alguna vez. Personas invisibles para el mundo, esperando solo una oportunidad. Los platos salían de la cocina cargados con el aroma de especias que guardaban años de sueños. El salón vibraba con conversaciones y risas. No era solo un restaurante, era un nuevo comienzo. Pero había alguien en un rincón observando todo en silencio. Carlos Martínez. Y ya no era el mismo hombre que había entrado al ascensor meses atrás. Su mirada ya no reflejaba soberbia, sino admiración.
Miraba a Luis, el portero que un día no vio, ahora convertido en empresario, en líder. Al final de la noche, Luis caminó hacia él. ¿Vas a querer postre?, preguntó con una sonrisa. Carlos sonrió de vuelta. Creo que ya he tenido suficiente para digerir hoy. Los dos rieron, pero en ese momento había algo no dicho entre ellos. El silencio ya no era incómodo, era de respeto. A su lado, colgada en la pared principal del restaurante, estaba la única pieza de decoración que Luis eligió personalmente. Una fotografía en blanco y negro del ascensor. Ese instante congelado en el tiempo, el momento exacto en que todo cambió. Carlos fijó la mirada en la foto por unos segundos, respiró hondo y dijo: «Pudiste haberme dejado allí. Pudiste haberme ignorado». Luis también miró la foto. «No soy ese tipo de persona». Carlos asintió. Por primera vez comprendió algo que quizás nunca había entendido. «Realmente lo sé», dijo, y con sinceridad agregó: «Y te estoy agradecido por eso». Se levantó y extendió la mano, no como un gesto simbólico, sino como un apretón de manos entre dos hombres que, contra todas las probabilidades, se cambiaron el uno al otro. Luis estrechó la mano sin dudarlo. Carlos salió del restaurante, sin guardaespaldas, sin chóferes, solo con el peso de toda una vida de arrogancia dejada atrás. Y Luis se quedó allí, en el centro del restaurante que había construido con sus propias manos, mirando a las personas que ahora tenían un propósito, mirando hacia un futuro que alguna vez parecía imposible. Porque al final del día, lo que construyó no fue solo un restaurante, fue un nuevo comienzo. La prueba de que una sola decisión puede cambiarlo todo. El destino puede ponernos frente a una elección capaz de transformar no solo nuestra vida, sino la de los demás. Carlos aprendió que el verdadero valor de un hombre no está en lo que tiene, sino en el impacto que deja en la vida de otros. Y Luis entendió que nadie triunfa solo. Al final todos somos parte de algo más grande. Y la verdadera pregunta es, cuando la vida te ponga frente a una elección, ¿actuarás o la ignorarás? Gracias por escuchar. Por favor, comparte tus pensamientos, dale like a este video si te fue útil y suscríbete para más.